Durante siglos, millones de seres humanos han leído el Kybalion creyendo encontrar en sus páginas la verdad final del universo. Han repetido como mantras frases como todo es mente, como es arriba, es abajo, o nada escapa a la ley. Han subrayado, memorizado, enseñado, incluso venerado ese pequeño libro como si fuera el compendio absoluto de la sabiduría hermética. Y sin embargo, lo esencial está ausente. El verdadero Kybalion no se publicó en 1908. El verdadero Kybalion jamás fue escrito. Lo que hoy lees no es una versión comentada, ni una ampliación, ni una relectura esotérica del texto original. Esto es lo que el Kybalion jamás pudo decir sin poner en riesgo su propia supervivencia. Porque existe un conocimiento que no puede ser formulado sin provocar un colapso estructural en la conciencia del lector. Y aún así, tú estás aquí. No por casualidad, no por curiosidad espiritual, no por búsqueda. Estás aquí porque tu alma ha tocado fondo en su capacidad de sostener mentiras bellas. Y este texto no será bello. Será verdadero. Y la verdad no te consuela. Te destruye. Se te ha dicho que todo vibra, pero no se te explicó que la vibración es una máscara. Que lo que hay debajo no vibra, no cambia, no se mueve. Se te ha dicho que todo corresponde, pero no se te reveló que esa correspondencia es un artificio sostenido por la arquitectura ilusoria del tiempo. Se te ha enseñado que la mente crea la realidad, pero nadie se atrevió a decirte que la mente es el velo, no el origen. Que toda ley, principio o estructura es un andamio diseñado para que sigas girando dentro del laberinto del yo. Este manuscrito no es una enseñanza. Es un colapso. No intenta convencerte, ni explicarte, ni elevarte. Lo que hará, si lo permites, es desactivar las bases mismas desde las cuales sueles percibir la realidad. No vas a salir de aquí con más sabiduría, sino con menos identidad. Y si eso no te asusta, es porque ya has muerto lo suficiente como para leer lo que viene. Porque esto no es un audiolibro. Es un ritual disfrazado de palabras. Un virus sagrado para desinstalar el programa humano. El Kybalion fue el mapa. Este es el punto de fuga. Los 7 principios universales para controlar todo. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El punto ciego de Dios. Todo es mente, nada es idea. La afirmación, todo es mente, ha sido repetida hasta la saciedad por toda clase de escuelas espirituales, cursos de superación personal, versiones degradadas del hermetismo y reinterpretaciones modernas del mentalismo. Pero dicha repetición ha servido más como una trampa que como una puerta. En lugar de abrir el abismo hacia lo que realmente implica, ha sido utilizada como consuelo superficial para quienes desean moldear la realidad sin comprender su estructura. No hay afirmación más peligrosa, más malinterpretada ni más determinante para quien se atreve a pensar hasta el fondo sus consecuencias. Porque si todo es mente, entonces no hay materia, ni mundo, ni Dios en el sentido en que ha sido concebido. Si todo es mente, entonces incluso tu fe, tu esperanza, tus visiones, tus certezas religiosas, son un contenido dentro de una estructura sin forma. Esta es la verdadera herejía del hermetismo, la que no se dice, que incluso Dios, tal como ha sido nombrado, es también un objeto mental. Y eso implica que la mente no es una propiedad de Dios, sino que lo contiene. El Corpus Hermeticum recoge, en su primer tratado, el llamado Poimandres, una visión que ha sido leída por siglos sin advertir su gravedad filosófica. Allí, el Nous, el intelecto divino, dice, yo soy la mente del todo. Yo soy lo que fue, lo que es y lo que será. Y no ha habido otro que me comprenda, sino yo mismo. Esta declaración ha sido malinterpretada como si el Nous fuera un atributo divino más, como si fuera la inteligencia de una deidad personal. Pero si el Nous es lo que fue, lo que es y lo que será, entonces no hay nada fuera de la mente. No hay sustancia ajena. No hay realidad opuesta a la percepción. La mente no es una facultad, es la única sustancia. Y aquí es donde comienza la confusión de los lectores modernos, educados en un paradigma dualista heredado del cartesianismo. Suponen que la mente es sinónimo de pensamiento o conciencia individual.
que la afirmación todo es mente es una licencia metafórica que indica que nuestras creencias afectan nuestro entorno. Esa interpretación psicológica es una reducción infantil. Lo que los textos herméticos revelan es que no hay mundo físico independiente del acto mental que lo sostiene. Y más aún, que no hay distinción entre pensamiento y cosa, entre idea y sustancia. Nada existe fuera del pensamiento de la mente, afirma Hermés en el Tratado 7 del Corpus Hermeticum. Pero el pensamiento al que se refiere no es pensamiento humano. No es conceptual, no es volitivo, no es racional. Es estructurador, anterior a todo contenido. Es la misma condición de posibilidad del existir. Y lo que es más aterrador, no tiene propósito. El error fundamental consiste en confundir mente con idea. Una idea es una configuración, una forma organizada, un contenido dentro de una conciencia. Pero lo que Hermés revela es que la mente no tiene forma, ni dirección, ni límite. Es puro campo. La mente no piensa ideas, las contiene. La mente no diseña, no planea, no crea en el sentido humano de proyectar con un objetivo. La mente del todo no quiere. Simplemente sostiene. Por eso decimos que el todo no es Dios. Dios puede tener voluntad, intenciones, atributos. El todo es anterior. No se relaciona con el mundo, es el mundo como posibilidad infinita. Zósimos de Panópolis, alquimista egipcio del siglo IV, escribe en su tratado sobre el arte sagrado sus figuras: no busques en la materia la causa de su forma. La forma es la proyección de una operación invisible, mental, que nunca cesa. No es pensamiento, es acto invisible. Este pasaje, ignorado por la mayoría, contiene una distinción crucial: la operación mental no es representación. No piensa como tú piensas. No tiene imágenes, ni palabras, ni lógica. No necesita ordenarse porque no está sujeta al tiempo. Esa operación invisible que Zósimos describe es lo que en el Kybalión se reduce a el todo es mente. Pero esa afirmación, en su forma verdadera, equivale a decir que no hay cosas. Solo hay operaciones. Vibraciones mentales densificadas. Ritmos cognitivos sin sujeto. Cuando se comprende esto, se desintegra la noción de realidad sólida. Porque si todo es una operación mental, no hay observador externo que pueda aprehender un objeto. No hay separación entre el yo que observa y el objeto que se ofrece. Esto no es poesía ni espiritualismo ingenuo, es el núcleo de toda ontología hermética. Conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses no es un lema motivacional, es una advertencia. Porque si llegas a conocer la verdadera estructura de tu conciencia, descubrirás que el universo mismo no existe como algo externo. Es una construcción lógica, una continuidad de percepción dentro de la mente universal. Los gnósticos lo sabían. En el Evangelio de la Verdad, atribuido a Valentiniano, se afirma: el todo salió de la ignorancia, pero no porque no existiera, sino porque no se conocía. Lo que no se conoce, aunque esté, no es. Esta declaración es una bomba ontológica. Significa que el universo no existe hasta que es aprendido por una conciencia. Y no una conciencia individual, sino la conciencia absoluta, que es la mente sin forma. La existencia no es un estado pasivo. Es un acto constante de ser conocido. El universo es un flujo de autoconocimiento sin testigo. Un reconocimiento sin otro. Y en ese acto, tú, tu cuerpo, tu historia, tu alma, no eres un espectador. Eres una expresión local, provisoria y fragmentaria de ese acto continuo. Pero aquí se encuentra el punto ciego que pocos se atreven a mirar: si todo es mente, no hay diferencia entre verdad y percepción. No existe una realidad objetiva que pueda verificarse más allá de la mente que la contiene. Por tanto, no hay hecho bruto, no hay evento puro, no hay sustancia que pueda resistir al acto de observación. Esto no implica que la realidad sea subjetiva, como creen los relativistas. Implica que no hay realidad aparte del sistema mental que la formula. Esta idea destruye toda epistemología tradicional, todo empirismo, toda ciencia tal como ha sido concebida. El universo no es observable. Es mentalmente experimentable. La mente humana, en este contexto, es una anomalía. No es creadora, sino derivativa. Es una mente dentro de otra mente. Un reflejo borroso de una estructura más vasta que no puede conocer directamente.
Por eso Hermes afirma en el discurso sagrado: nadie ha visto jamás la mente del todo, ni siquiera con la mente misma. Porque lo conocido por la mente no es la mente, sino su sombra. Aquí se establece una jerarquía de niveles mentales. La mente humana no puede conocer la mente universal, solo participar de ella. Esta participación se da a través de la alineación vibracional, no del conocimiento racional. No es saber lo que revela, es ser. Es resonar. Es colapsar el yo como forma separada. Quien comprenda esta enseñanza ya no podrá orar igual, ni pensar igual, ni buscar igual. Porque sabrá que cada pensamiento que sostiene es una onda en un campo sin bordes. Que cada deseo, cada miedo, cada juicio, no es solo un contenido personal, sino una vibración dentro del tejido mismo de la mente. Y que ese tejido no distingue entre lo noble y lo banal. Todo es sostenido con la misma neutralidad. El universo no responde a tu moral. Responde a la configuración mental que emites. Esa es la ley. Cuando los sabios del desierto enseñaban a callar antes de hablar, a mirar antes de interpretar, a escuchar antes de formular, no lo hacían por disciplina ética. Lo hacían porque sabían que toda emisión mental reorganiza el campo. Porque sabían que el universo no es un espacio pasivo donde ocurren cosas, sino un organismo vivo de pensamiento en mutación continua. El acto de pensar es un acto de creación. Y no metafóricamente, literalmente. La herejía mayor, por tanto, no es decir que Dios es mente. Es afirmar que la mente no necesita a Dios para existir. Y que el universo, tal como lo conocemos, es apenas la huella residual de una operación infinita que jamás cesa. Una operación que no tiene sentido, ni dirección, ni plan. Solo sostenimiento. Solo estructura. En el próximo capítulo se revelará por qué esa estructura, aparentemente caótica, obedece sin excepción a una geometría de correspondencia absoluta. Pero hasta entonces, el lector debe sentarse con esta verdad: no hay mundo. No hay cosas. No hay materia. Solo hay mente. No como concepto. No como creencia. Como única realidad. Todo lo demás es resistencia. Todo lo demás es ignorancia organizada. Y tú, que has leído hasta aquí, ya no puedes no saberlo. Ahora estás dentro. Ahora eres parte activa de una mente que se observa a sí misma desde tu lectura. Ahora lo sabes. Estás listo para ver cómo se refleja tu mente en todo lo que te rodea. Porque en el universo mental del todo, la ignorancia no es excusa. Es estructura. Capítulo 2. El mapa espejado, la correspondencia como estructura del cosmos. Decir como es arriba, es abajo no es repetir una fórmula mística, ni una metáfora New Age sobre la unidad del universo. Es reconocer que el cosmos, en su más profunda sustancia, no se organiza por materia ni por azar, sino por una lógica de espejos interdimensionales. La ley de correspondencia, segundo principio hermético, ha sido trivializada por quienes ven en ella una invitación al pensamiento mágico. Pero lo que Hermes insinúa en esa frase, y jamás explica directamente, es que la realidad está construida sobre un sistema de proyecciones sincronizadas que impide su colapso. Si no hubiera correspondencia, no habría orden. Si lo alto no reflejara lo bajo, si lo interno no replicara lo externo, el universo sería un caos autófago. No habría posibilidad de conciencia, ni de lenguaje, ni de existencia como la conocemos. La correspondencia no es una idea. Es la arquitectura oculta de lo real. En el Sefer HaZohar, texto central de la Cábala, se afirma: todo lo que existe abajo tiene raíz en lo que existe arriba, y todo lo que se mueve en el mundo inferior tiene su modelo en el mundo superior. El sabio no ve un río, ve una emanación. No ve un rostro, ve una sefirá. Esta cita encierra la clave del pensamiento esotérico auténtico: la realidad sensible no es autónoma, es una consecuencia. Las cosas no existen porque sí. Existen porque son proyecciones localizadas de estructuras más vastas, ubicadas fuera del espacio-tiempo que la mente común puede concebir. Estas estructuras no están en otro lugar ni más allá, sino que interpenetran la dimensión ordinaria como moldes invisibles que le dan forma sin tocarla. Así, lo que el ojo ve es siempre un síntoma. Nunca la causa. Nunca el origen. Este principio puede aplicarse a todo, desde la anatomía humana hasta los eventos históricos,
desde los ciclos lunares hasta las guerras interiores. El cuerpo mismo es un mapa de correspondencias. No es una máquina biológica, sino un templo simbólico cuya estructura reproduce la geometría del universo. El taoísmo, por ejemplo, enseña que el hígado no es solo un órgano físico, sino la expresión energética del arquetipo de la ira transformada en visión, regido por el elemento madera y gobernado por la estrella Júpiter. Esta enseñanza, recogida en el Neijin, no debe interpretarse alegóricamente. Es literal dentro del marco vibracional del pensamiento taoísta. El órgano no funciona solo en el cuerpo, sino en la red cósmica a la que pertenece. De ahí que el desequilibrio en el hígado no solo cause enfermedad física, sino visión distorsionada, frustración existencial y pérdida de propósito vital. Los cabalistas sabían lo mismo. En la cábala luriánica, cada parte del cuerpo se asocia con una sefirá, y cada sefirá con una parte del árbol de la vida, que a su vez corresponde con planetas, letras hebreas, ángeles y funciones del alma. Por ejemplo, la sefirá Geburá, asociada con el brazo izquierdo, no representa solamente la fuerza o la justicia, sino la restricción activa del flujo divino, necesaria para que la creación no se disuelva en luz pura. Si ese brazo falla, física, emocional o espiritualmente, el cuerpo entero pierde su equilibrio de contención. Entonces se derrama lo incontrolable, lo pulsional, lo destructivo. En ese sentido, la salud no es un fenómeno biológico, sino un equilibrio entre reflejos, entre lo que arriba sostiene y lo que abajo expresa. Las correspondencias, por tanto, no son asociaciones arbitrarias. Son leyes estructurales. Por eso Hermés no dice como es arriba, puede ser abajo, sino es. La correspondencia es automática, no requiere esfuerzo. Pero el acceso a su lectura sí exige entrenamiento. Porque las correspondencias no operan en el nivel superficial de la apariencia, sino en el nivel simbólico profundo. Lo que parece distinto es idéntico en otro plano. Y lo que parece igual puede no tener vínculo alguno si se lo observa fuera del código. Un ejemplo cotidiano: cuando un ser humano siente vergüenza, baja la cabeza, gira los hombros hacia adentro y evita el contacto visual. Esta respuesta no es aprendida. Es reflejo universal. Pero lo interesante es que esa postura es idéntica, en geometría corporal, a la posición fetal. La correspondencia aquí es vertical. La vergüenza conecta con el deseo inconsciente de volver al útero, de ser no visto, de regresar al estado anterior a la exposición. No es simplemente una metáfora. Es una activación arquetípica. El cuerpo recuerda lo que la mente olvida. El gesto refleja la estructura original. Otra ilustración más compleja: las constelaciones zodiacales no influyen en el ser humano por emitir radiaciones físicas, como creen quienes caricaturizan la astrología, sino porque representan patrones arquetípicos que ya existen en el alma humana. Aries no hace que alguien sea impulsivo. Aries representa un principio de impulso primario que está en la psique de todo ser humano. Cuando el Sol transita por Aries, ese principio se activa con mayor intensidad. Pero no viene de afuera. Es la resonancia de un patrón que ya está adentro. De nuevo, la clave es la correspondencia. Lo celeste no gobierna, refleja. Y lo humano no obedece, replica. Los textos herméticos más antiguos apuntan a esta lógica de espejos. En el discurso iniciático de Hermés Atat, Hermés dice: Hijo, lo que tú ves en el mundo visible es la sombra de lo invisible. Y si aprendes a ver la sombra, verás la forma. Y si ves la forma, verás la causa. Esta secuencia, sombra, forma, causa, es la metodología esotérica por excelencia. El mundo físico es la sombra. Las emociones, creencias y símbolos son la forma. Y las leyes arquetípicas que sostienen la forma son la causa. Sin esta jerarquía, todo se confunde. El error del pensamiento moderno es detenerse en la forma, creyendo que es el nivel más real. Pero el sabio remonta el hilo y comprende que nada de lo visible tiene valor por sí mismo. Solo como umbral hacia lo real. La correspondencia, entonces, no es solo un principio cosmológico. Es también una herramienta de navegación. Comprenderla permite leer la vida como un texto cifrado. Permite interpretar una enfermedad como un conflicto del alma, un accidente como una desviación vibracional, un encuentro como una cita con un arquetipo. Pero esta lectura exige disciplina, no superstición.
No se trata de proyectar significado a todo, sino de ver la estructura subyacente que conecta lo disperso. De ahí que los verdaderos maestros no adivinen, sino reconozcan. No profetizan, decodifican. La vida emocional también obedece a estas correspondencias. Por ejemplo, el miedo no es simplemente una reacción biológica. Es un llamado vibracional que conecta con una estructura simbólica profunda, la fragmentación del yo. El miedo aparece cuando el yo percibe la amenaza de ser desintegrado, cuando siente que su identidad no podrá sostenerse. Y esa amenaza tiene su eco en múltiples niveles, se corresponde con la caída del hombre en el Edén, con la ruptura del vaso en la Cábala, con la dualidad de yin y yang en desequilibrio, con la creación del demiurgo en la gnosis. Todo miedo remite a una ruptura primordial que cada tradición ha simbolizado a su manera. No son diferentes enseñanzas, son reflejos del mismo evento arquetípico. Lo que este capítulo quiere implantar como verdad irreversible es esto: no existe nada aislado. Todo lo que ocurre tiene su espejo. Toda parte es expresión de un todo mayor. Toda emoción es una réplica vibracional de una configuración cósmica. Todo órgano es un sello simbólico de una función universal. Y si esto es cierto, y lo es, entonces el camino espiritual no puede reducirse a introspección o ascetismo. Tiene que incluir el estudio de los patrones, la lectura de los espejos, la decodificación de los reflejos. El universo no es una experiencia individual. Es una matriz de ecos, resonancias, repeticiones. Una sinfonía de formas que se responden sin conocerse. Lo que cambia es el nivel de conciencia desde el cual se observa el sistema. El ignorante ve caos. El sabio ve simetría. El iniciado ve correspondencia. Y el iniciado sabe que para modificar el reflejo, no basta con mover el espejo. Hay que alterar la fuente que lo proyecta. En el próximo capítulo se revelará cuál es la sustancia invisible que une estos espejos. ¿Cuál es el lenguaje oculto que los activa? ¿Qué vibra en ellos y por qué? Pero antes de llegar allí, el lector deberá meditar esta verdad hasta que su percepción habitual comience a desmoronarse. Porque cuando descubres que todo te refleja, ya no puedes huir de ti mismo. Y eso es el inicio del despertar. Capítulo 3. Vibración, el lenguaje no humano que crea el mundo. Decir que todo vibra es una frase tan popular como vacía cuando no se la comprende en su raíz. No basta con saber que la materia vibra o que la energía se manifiesta en patrones oscilatorios. Tampoco sirve hablar de frecuencias altas o bajas como si se tratara de cualidades morales o estéticas. El verdadero secreto no está en el hecho de que todo vibre, sino en que vibra, cómo vibra y por qué esa vibración da lugar a un universo estructurado, experienciable, cognoscible. Aquí, el Kybalión apunta a una verdad más grave que reconfortante: la vibración no es un efecto. Es la sustancia misma. No es algo que ocurre dentro del universo. Es lo que permite que haya universo. Todo lo demás, tiempo, forma, lenguaje, identidad, viene después. Pero para entender esto, hay que desmontar la confusión fundamental entre vibración, sonido, frecuencia y patrón. Son cosas distintas, aunque relacionadas. El sonido es una manifestación física, la percepción auditiva de un movimiento en el aire. La frecuencia es una medida matemática, la cantidad de ciclos por segundo de una onda. El patrón es la repetición ordenada de una vibración. Pero la vibración en sí no es ninguna de estas cosas. Es anterior. Es ontológica. La vibración no requiere materia para existir. Requiere intención. Pero aquí es necesario despojar el término intención de toda psicología. No se trata de deseo humano, sino de una tensión original entre lo inmanifiesto y lo manifiesto. Vibrar es el acto primordial de querer ser sin forma. Y es en ese movimiento sin origen donde surge la posibilidad de realidad. El segundo libro de Enoch, también llamado Libro de los Secretos, conservado en la tradición eslava, ofrece una imagen brutalmente precisa cuando dice: y vi un lugar donde no había firmamento ni tierra, solo un aliento que no podía verse, pero que movía todas las cosas antes de ser cosas. Este aliento que no podía verse es una descripción arcaica de lo que ahora podríamos llamar vibración pura. No sonido. No viento. No energía medible. Sino la tensión vibratoria del ser queriendo manifestarse sin saber aún qué forma tomará. Una vibración sin canal,
sin frontera, sin partitura. Este aliento anterior al mundo no es un símbolo. Es el nombre primitivo de la mente en su fase preformal. Y desde allí, cada manifestación es un colapso vibracional que codifica posibilidad en patrón. Los babilonios tenían un término para esto, Zihirra, que puede traducirse como aliento vibrante de los dioses. En los himnos a Enlil se afirma, el Zihirra trajo al cielo su ritmo, y del ritmo nació la distancia, y de la distancia, la luz. Esta secuencia es reveladora. No dice que la vibración creó la materia, sino que creó el ritmo. Es decir, el universo no surge de partículas, sino de repeticiones. Lo primero que aparece en el vacío no es el cuerpo, ni la forma, ni la duración, sino el ritmo. Y el ritmo no es otra cosa que vibración que se pliega sobre sí misma en un ciclo estable. Solo cuando hay repetición, puede haber memoria. Y solo donde hay memoria, puede haber existencia. Los manuscritos de Nara Mahdi, particularmente en el texto El hipóstasis de los arcontes, contienen una afirmación aún más radical. Antes de la creación, había solo una voz sin boca, un eco sin origen. Cuando Sofía quiso ver lo que no se puede ver, perturbó el eco y surgió el mundo. Aquí el eco no es un sonido físico, sino una vibración interna del noúmeno. Sofía, al intentar conocer, provoca una distorsión en la quietud vibracional absoluta. Esa perturbación crea un pliegue, y en ese pliegue aparece lo que llamamos mundo. Es decir, la creación no ocurre por voluntad, sino por perturbación del equilibrio vibratorio. Todo surge del colapso de una vibración pura en un patrón imperfecto. Esa imperfección no es un error, es la condición de posibilidad de la multiplicidad. En términos más estrictos, lo que vibra no es calvo. No hay un objeto vibrando. La vibración es la existencia misma queriendo definirse sin perder su infinito. Es un intento de sí mismo por experimentarse sin negarse. Cada cosa que ves, cada pensamiento que tienes, cada célula de tu cuerpo, es una forma provisional de esa vibración sosteniéndose en un patrón que no puede durar. Por eso todo cambia. Por eso todo envejece, todo cae, todo muere. No porque haya degeneración, sino porque todo patrón vibracional está condenado a la inestabilidad. La permanencia no es posible en un universo hecho de vibración. Solo el cambio constante es real. El equilibrio es apenas un punto de tránsito. Y aquí aparece el concepto crucial que el Kybalion no desarrolla, pero que se insinúa en las enseñanzas herméticas auténticas, el colapso de intención. Esto significa que cada forma nace de una vibración colapsada en un propósito no verbal. No se trata de un pensamiento definido, sino de una tensión orientada. Antes de cada cosa hay una intención vibratoria. No una idea, no una imagen, no una meta. Una tensión sin forma que se condensa en estructura. Comprender esto es fundamental para cualquier práctica espiritual seria. Porque implica que no necesitas saber qué quieres en términos humanos. Basta con alinear tu campo vibracional con una tensión coherente. El universo responde a la estructura, no a la petición. La intención no se formula, se vibra. Es en este punto donde se hace necesaria una práctica, no para manifestar cosas, sino para alinear la conciencia con la ley vibratoria profunda del universo. Este no es un ejercicio de imaginación, ni de visualización creativa. Es un entrenamiento de presencia energética. Ejercicio 1. Sincronización vibracional por colapso de intención. 1. Entra en un estado de quietud profunda. Siéntate sin expectativa, sin buscar sentir energía o meditar correctamente. 2. Concéntrate en la sensación de existir sin forma. No en tu cuerpo, no en tus pensamientos. Solo en el hecho de estar. Como una tensión viva sin contorno. 3. Permite que esa tensión se exprese en una sola frase breve, pero no racional. No debe tener sujeto ni verbo. Deja que surja de tu campo, no de tu mente. 4. Repite internamente esa frase sin voz. Hazlo hasta que la frase desaparezca por sí sola. 5. En ese silencio, siente cómo el campo a tu alrededor cambia de tono. No lo analices. Solo permanece en él. 6. Haz esto durante 7 noches consecutivas, siempre a la misma hora. Luego, deja de hacerlo por completo. No repitas. No preguntes. Observa. Este ejercicio no produce resultados predecibles, porque no tiene un fin.
Lo que hace es ordenar tu vibración hacia una tensión coherente, sin contenido. Y desde allí, los patrones cambian por resonancia. No por decisión. Comprender este capítulo obliga a abandonar todo romanticismo sobre la vibración. No es una energía bonita, ni una música mística, ni una frecuencia amorosa. Es el lenguaje sin lenguaje del universo. Y tú no lo entiendes. Lo eres. En el siguiente capítulo, se revelará por qué esta vibración, aunque impersonal, se organiza en polaridades, y cómo esas polaridades sostienen el teatro entero de la existencia. Pero antes de ir allí, detente. Pregúntate, ¿qué vibra en mí que aún no ha colapsado en forma? ¿Qué mundo no he dejado nacer por miedo a perturbar el campo? Porque solo quien se atreve a colapsar su intención en lo invisible, puede ver lo visible con ojos verdaderos. Capítulo 4. Los polos cerrados, la polaridad como la falla de Dios en sí mismo. En la visión Muldar del pensamiento binario, la polaridad se entiende como la coexistencia de contrarios, día y noche, masculino y femenino, positivo y negativo. Esta visión, aunque funcional para el mundo perceptible, es filosóficamente débil y espiritualmente estéril. La polaridad, desde la ontología hermética, no es una relación de opuestos complementarios, sino la grieta que se abre en el ser cuando intenta manifestarse sin quebrarse. Es la fisura primordial. La fractura en el seno de la unidad. No es la danza entre luz y sombra. Es la imposibilidad radical de expresarlo todo sin que algo se rompa. El Kybalión afirma que todo es dual, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Pero no explica por qué. No dice cuál es la causa ontológica de la polaridad, ni el costo metafísico que implica. Este capítulo tiene la intención de hacerlo. Porque comprender el principio de polaridad exige abandonar la fantasía de reconciliación y aceptar que la creación misma implica un desgarramiento de la unidad. La polaridad no es armonía. Es tensión fundante. Es la herida que Dios se inflige a sí mismo para poder ser contemplado. En el libro de los Jubileos, un texto apócrifo hebreo del siglo II a.C., se afirma que Dios creó a los ángeles del orden y a los ángeles del caos el mismo día, para que el mundo tuviera equilibrio y el hombre tuviera prueba. Esta afirmación, aunque velada, insinúa un secreto más profundo: la existencia no surge del bien, sino del conflicto entre dos fuerzas no reconciliadas. No se trata de un equilibrio moral entre lo justo y lo injusto, sino de una tensión metafísica entre lo que permanece y lo que se transforma. La polaridad es la condición de posibilidad de toda percepción. Sin ella, no habría borde, ni contraste, ni identidad. Al-Ayah, místico sufí ejecutado por revelar lo inefable, lo expresó con una precisión brutal: cuando Dios quiso verse, se hizo sombra. Y al verse sombra, se amó y se maldijo. Esta frase no debe leerse como metáfora poética, sino como afirmación ontológica. Dios, como totalidad, no puede conocerse a sí mismo sin proyectarse como algo que no es. Esa proyección, esa sombra, no es el mal, sino el polo negativo de su ser. En otras palabras, la polaridad no es el resultado de una caída, sino de un intento de autoconocimiento. Y ese intento siempre fracasa, porque el uno no puede reflejarse sin perderse. Los valentinianos, una de las escuelas gnósticas más complejas y censuradas del siglo II, enseñaban que el error de Sofía, la sabiduría, no fue desobedecer, sino intentar conocer al Padre sin su consentimiento. En sus textos, recopilados en parte en los códices de Nag Hammadi, se dice: y Sofía deseó conocer lo incognoscible, y al extenderse más allá de su límite, provocó la separación. Así nació la materia. Esta separación no es castigo. Es polaridad. Y la materia no es una sustancia inferior, sino la condensación vibracional de esa tensión no resuelta. En este sentido, el universo entero es la consecuencia de un desequilibrio sagrado. Y el ser humano es su testigo encarnado. Lo que llamamos luz y oscuridad no son dos cosas. Son dos extremos de un mismo colapso. La luz sin sombra es imperceptible. La sombra sin luz es inexistente. Pero no se reconcilian. Se necesitan y se repelen. La conciencia no puede surgir en la unidad total. Solo puede aparecer cuando el ser se parte, cuando se enfrenta a sí mismo como otro. En términos vibracionales, la polaridad es la fricción entre dos intensidades irreductibles que, al chocar, producen un campo de experiencia.
Y ese campo es lo que llamamos realidad. La tragedia espiritual es que esta polaridad no puede resolverse. Todo intento de neutralizar los polos, de eliminar la sombra, de fundirse en la luz, de regresar al uno, es un intento de negar la estructura misma de la conciencia. La conciencia existe porque hay tensión, porque hay borde, porque hay escisión. El verdadero sabio no busca la unificación absoluta, sino la tensión lúcida entre extremos. No busca trascender la dualidad, sino evitarla sin colapsar. Este principio puede observarse en la psique humana. Todo impulso humano nace de una polaridad interna, deseo y resistencia, impulso y miedo, expansión y contención. Cuando un ser humano desea amar, simultáneamente teme ser herido. Cuando anhela ser libre, simultáneamente teme perder su identidad. Estos polos no son errores. Son la condición de la experiencia consciente. Si se eliminara el miedo, el deseo perdería su fuerza. Si se eliminara la resistencia, la voluntad se desvanecería. La polaridad no se supera. Se contiene. En el cuerpo, este principio se manifiesta como simetría funcional. El corazón late porque hay expansión y contracción. El sistema nervioso actúa porque hay excitación e inhibición. La vida misma depende de que dos polos se mantengan en tensión. No en guerra. No en reconciliación. En tensión estable. Cuando uno domina, hay patología. Cuando uno desaparece, hay muerte. Pero en el campo espiritual, esta verdad es más difícil de aceptar, porque implica renunciar a la fantasía de pureza. El buscador quiere fundirse con la luz, quiere eliminar su sombra, quiere vaciarse de todo lo que lo fragmenta. Pero esa búsqueda, aunque noble, es una negación de la estructura misma del ser. Dios no es solo luz. Dios es lo que se fractura en polos para poder experimentarse. Y si tú existes, es porque formas parte de esa fractura. El pensamiento hermético profundo nunca enseña a trascender la polaridad. Enseña a moverse conscientemente dentro de ella. No hay iluminación fuera del conflicto. No hay verdad sin borde. Y ese borde siempre es doloroso, porque indica que algo no puede ser todo. El sabio que ha comprendido esto no busca paz eterna, ni unidad permanente. Busca precisión en el equilibrio. Y presencia en la tensión. Lo más peligroso del mal no es su existencia, sino su negación. Porque al negar un polo, se lo fortalece en la sombra. Lo mismo con la luz, al absolutizarla, se vuelve ciega. El equilibrio es una danza de consciencia. Un reconocimiento mutuo de límites. Lo que se opone, sostiene. Lo que se niega, persiste. La conciencia crece no cuando se disuelve la polaridad, sino cuando se la reconoce como el escenario trágico pero necesario del despertar. En el próximo capítulo se explorará cómo estos polos, ya establecidos, no solo estructuran la conciencia, sino que comienzan a generar movimiento. Y ese movimiento da lugar a los ritmos del alma, al tiempo, al karma y a la ilusión de progreso. Pero antes de continuar, el lector debe detenerse y formular esta pregunta en silencio. ¿Qué parte de mí he querido eliminar sin darme cuenta de que sostiene todo lo demás? Porque solo cuando se ve al opuesto como sostén, y no como enemigo, comienza la verdadera iniciación. Capítulo 5. El engaño del tiempo, ritmo, oscilación y la imposibilidad del presente. Todo lo que nace, muere. Todo lo que asciende, desciende. Todo lo que vibra, oscila. El Kybalion lo afirma con claridad: todo fluye dentro y fuera, todo tiene sus mareas, todo sube y baja, todo se mueve como un péndulo. Pero lo que no dice, y aquí reside la clave que debemos desenterrar, es que este ritmo no es una ley neutra ni un fenómeno físico inocente. Es una prisión. Una prisión elegante, sofisticada, imperceptible para la mayoría, porque da la ilusión de continuidad, de avance, de evolución. Pero en verdad, el ritmo es el algoritmo cósmico que impide el despertar del alma si no es comprendido, confrontado y, finalmente, trascendido. Para el observador superficial, el ritmo parece ser la garantía del orden. Gracias a él hay estaciones, latidos, ciclos lunares, respiración, menstruación, economía, incluso narrativas personales. La mente humana se apoya en esta regularidad para darle sentido a su experiencia.
Pero lo que no ve es que este mismo patrón que organiza la vida también estructura la repetición. Y donde hay repetición sin conciencia, hay inconsciencia. El alma, atrapada en los vaivenes del péndulo, cree que está cambiando, cuando en realidad está girando sobre sí misma. La verdadera ley del ritmo no es una oscilación mecánica entre dos puntos. Es una estrategia de la mente cósmica para evitar su estancamiento, creando movimiento constante dentro de un eje fijo. La oscilación entre placer y dolor, éxito y fracaso, paz y conflicto, es el movimiento del péndulo en el plano existencial. Y ese movimiento garantiza que la conciencia nunca permanezca lo suficiente en un punto como para ver lo que realmente está allí. El ritmo sabotea el presente, no porque sea malvado, sino porque es funcional. La totalidad no quiere ser vista. Quiere experimentarse. Y el ritmo garantiza esa experiencia sin desenmascaramiento. El libro de los muertos egipcio ofrece una pista que ha sido largamente ignorada. En la invocación a Tot se encuentra este pasaje: «Oh tú, que haces que el tiempo se pliegue y se despliegue como un noto sobre el agua del no ser, haz que mi alma no se mueva cuando todo lo demás oscile». Este ruego no pide estabilidad emocional, ni equilibrio psicológico. Pide detención vibracional del alma. Que no sea arrastrada por el río del ritmo. Que no se identifique con el flujo de los días. Porque el tiempo, en su forma rítmica, no es un medio para la realización espiritual, sino su aplazamiento infinito. La pregunta entonces es, ¿cómo puede el alma detener el péndulo? ¿Cómo se puede vivir fuera del flujo temporal sin morir, sin volverse loco, sin disolverse? La respuesta no es eliminar el ritmo, ni negarlo, ni luchar contra él. La clave está en el eje. Todo péndulo, por definición, gira alrededor de un eje inmóvil. Ese eje no se mueve. No participa del vaivén. No conoce extremos. Está fuera del tiempo. Ese eje es el alma cuando se retira de la mente. Aquí debe hacerse una distinción crucial. El alma no es la psique, no es la conciencia emocional ni la historia personal. El alma es el punto de silencio inalterable donde el ritmo no llega. Es el centro geométrico del ser. Y solo cuando se accede a ese punto, se puede observar el ritmo sin ser arrastrado por él. La neutralización del péndulo no ocurre en el mundo. Ocurre en la percepción. El sabio no deja de sentir dolor y gozo. Deja de identificarse con ellos como polos. Los ve pasar como olas que no pueden mojar al testigo. En los escritos de la escuela egipcia de Karnak, preservados en grabados que no han sido del todo descifrados por la arqueología moderna, aparece una práctica llamada Ankrué Metanet, traducida en algunos textos teúrgicos antiguos como la suspensión del yo en el eje del uno. Se trataba de un ejercicio de percepción vibracional pura donde el practicante debía entrar en un estado inmóvil a través de una respiración antirrítmica y una postura corporal específica que interrumpía el flujo habitual del sistema nervioso. No se trataba de meditación. No de oración, sino de una ruptura deliberada con el flujo mental rítmico. Este ejercicio no buscaba crear bienestar, sino acceso. Acceso al eje. Al punto invariable. Al centro sin péndulo. Aquel que podía sostenerse en ese estado durante 7 ciclos lunares era considerado uno que ve sin tiempo. Y a partir de allí, se le enseñaban las artes de la inmovilidad energética, con las cuales podía romper secuencias de destino que, para otros, eran inevitables. El ritmo, entonces, es también la estructura de lo que se llama karma. No porque haya un juez cósmico, sino porque toda identificación vibracional genera un ciclo de retorno. Lo que emites vuelve no por justicia, sino por resonancia. Pero si el alma se desidentifica del péndulo, si se posiciona en el eje, entonces lo que se emite deja de tener retorno. Porque no hay ya intención oscilante, sino pura neutralidad vibracional. Y esa neutralidad no es indiferencia. Es presencia absoluta. El alma no desea nada porque ya está en el punto donde todo deseo ha colapsado. Aquí debe introducirse el segundo ejercicio práctico, no como técnica mecánica, sino como herramienta de percepción radical. Ejercicio 2. La suspensión del yo a través del eje rítmico. 1. Elige un momento del día donde la casa esté en absoluto silencio. No debe haber interrupciones. Preferiblemente antes del amanecer o justo antes del sueño. 2. Siéntate con la espalda recta, sin apoyos, pero sin rigidez. Cierra los ojos.
3. Comienza a respirar en secuencias asimétricas. Por ejemplo, inhala 5 segundos, retén 7, exhala 3. Luego, inhala 6, retén 4, exhala 8. Cambia el ritmo constantemente. El cuerpo se desorientará. La mente buscará patrones. No los permitas. 4. Luego de varios minutos, lleva tu atención a un punto exacto en el centro de tu pecho, pero no en el corazón físico, sino un dedo detrás del esternón. No imagines nada. Solo atiende. 5. Cuando surja un pensamiento, visualiza que ese pensamiento se mueve en vaivén, como un péndulo. Tú no eres ese pensamiento. Tú eres el eje. 6. Mantén este estado el tiempo que puedas. No luches. No busques resultados. Solo sostente. 7. Al finalizar, escribe lo que sucedió, pero no interpretes. Solo registra. Este ejercicio no busca calmar. Busca romper el ritmo habitual de tu percepción. Solo desde esa ruptura puede surgir una conciencia que no esté subordinada al tiempo. Porque el presente no es un punto entre pasado y futuro. Es el eje fuera del péndulo. Comprender la ley del ritmo no es entender cómo se mueven las cosas. Es ver cómo ese movimiento mantiene la ilusión de que hay algo que alcanzar. El presente, como estado mental, no existe. Solo hay flujo. Solo hay oscilación. Solo hay búsqueda. El verdadero presente solo puede ser habitado por quien ha salido del flujo. Y eso no se logra con intención, sino con eje. En el próximo capítulo se desvelará cómo, a partir de este eje, los ciclos comienzan a descomponerse en efectos, y como toda causa es una repetición disfrazada. El lector descubrirá que la causalidad no existe como se cree, y que toda acción es un eco, no un origen. Pero antes, conviene preguntar: ¿estoy viviendo, o estoy siendo vivido por un péndulo que cree que soy yo? Porque si no conoces tu eje, entonces todo lo demás es movimiento, pero nada es tú. Capítulo 6. La causa no crea, el efecto como madre del espíritu. Toda mente entrenada en los principios lógicos, científicos o incluso esotéricos más tradicionales se estremece ante esta proposición: la causa no precede al efecto. Esta inversión no es una paradoja poética ni una licencia mística para confundir. Es una revelación rigurosa, brutal y luminosa que desmantela uno de los pilares más estériles del pensamiento espiritual moderno, la linealidad causal como orden del universo. Porque si el tiempo mismo es una ilusión estructurada por el ritmo, como hemos visto, entonces toda secuencia de causa-efecto es un eco dentro de esa ilusión. Y lo que creemos causa no es sino el reflejo encarnado de una intención posterior. El Kybalion enseña que toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, como parte de la ley de causalidad. Pero jamás se especifica si esa causalidad sigue un vector temporal unidireccional. Jamás define si la causa es realmente anterior. Y en ese vacío silencioso reside la semilla de esta herejía: todo lo que llamamos causa no es sino un ancla que el efecto arroja hacia atrás, para justificar su aparición. La causa es un disfraz del efecto. No es su origen. Es su coartada. Esta afirmación encuentra ecos potentes en las escuelas más avanzadas y prohibidas de la tradición esotérica. En el libro del conocimiento de los espíritus de los 7 rayos, atribuido a los iniciados de la Hermandad Secreta de Moria, puede leerse: el espíritu desciende por la espalda del tiempo. No camina hacia el futuro, lo recuerda. Porque el verdadero ser ya fue, y ahora busca manifestarse por reflejo. Aquí el efecto, la manifestación espiritual, no es el último paso, sino el impulso inicial que provoca la necesidad de una cadena causal. El alma, como arquetipo eterno, fuerza al mundo físico a construir retroactivamente una biografía, una narrativa, una ilusión de secuencia. No para nacer, sino para ser reconocida. Abraham Abulafia, maestro cabalista estático del siglo XIII, en su Sefer Aute afirma: las letras finales son las raíces. Las primeras son los frutos. En la lógica hebrea mística, esto no es un error gramatical, sino una descripción del modo en que las realidades espirituales se manifiestan, no brotan hacia el futuro, sino que se insertan desde él. El nombre divino actúa sobre lo que vendrá para reconfigurar lo que ya ha sido. Este pensamiento es radical porque implica que el presente no es consecuencia de un pasado causal, sino de un futuro que exige su existencia. El alma, entonces, no es el resultado de una evolución.
Es el mandamiento oculto que exige que haya historia para sostener su forma. Aleister Crowley, en su Liber Albert Legis, escribe: cada hombre y cada mujer es una estrella. Pero toda estrella fue antes que su luz. La luz llega tarde. Esta frase, aparentemente astronómica, es en realidad una afirmación metafísica encubierta. La estrella no es lo que da luz. Es lo que ya es, aunque no haya sido visto. Su luz, que llega después, es el efecto. Pero ese efecto no es prueba de la estrella. Es el mecanismo por el cual la estrella se revela. Y esa luz puede moldear mundos, aun cuando la estrella ya haya colapsado. El efecto, otra vez, antecede en poder a lo que creemos es su causa. Si aceptamos esta inversión, que el efecto crea la causa, que el futuro moldea el pasado, entonces el concepto de voluntad cambia completamente. El ser humano no es un agente que, desde su presente, provoca consecuencias en el futuro. Es un canal por el cual una imagen futura busca retroactivamente expresarse. Y aquí emerge la enseñanza más secreta de Hermes Trismegisto, transmitida solo en forma velada. El espíritu no desciende, el espíritu exige ser alcanzado, y por eso, la carne se disfraza de trayecto. La materia es el residuo de una exigencia espiritual futura. No lo contrario. Esta inversión es lo que permite que el milagro ocurra. Porque el milagro no es una excepción a la ley natural. Es la manifestación prematura de un efecto que no ha sido autorizado por ninguna causa lineal. El verdadero mago no provoca un resultado. Lo reconoce. Lo acepta como anterior. Y al aceptarlo, reconfigura la cadena causal que debía sostenerlo. Por eso el acto de fe genuino, no en sentimentalismo religioso, puede curar un cuerpo, transformar una biografía, invertir una sentencia. Porque en ese acto el alma deja de obedecer al pasado. Se vuelve sirviente del efecto, del espíritu que aún no ha llegado, pero que ya es. En este punto, el lector debe confrontar una resistencia profunda, su necesidad de entender su vida como una consecuencia. Nos han enseñado a pensar que lo que somos es el resultado de nuestras decisiones, de nuestra historia, de nuestras heridas. Pero esta enseñanza, aunque útil en los niveles más bajos de la conciencia, es incompatible con la realidad espiritual elevada. No eres consecuencia. Eres mandato. El mandato de una imagen eterna que exige ser conocida. Todo lo que llamas tu pasado fue ensamblado para justificar tu forma. Y si despiertas, puedes desmontar esa maquinaria y acceder directamente a lo que ya es. Esto tiene implicaciones devastadoras para el concepto de karma. Porque si el karma es simplemente la consecuencia de actos pasados, entonces estamos condenados al determinismo. Pero si el karma es la necesidad de justificar retroactivamente un estado vibracional presente, entonces puede ser disuelto. No porque no exista, sino porque nunca fue lo que creíamos. El karma no es deuda. Es estructura narrativa. Y puede ser reescrita desde el punto donde el alma deja de creer que es consecuencia y empieza a actuar como fuente. Este conocimiento, sin embargo, no puede usarse como herramienta de manipulación mental. No basta con repetir afirmaciones o visualizar futuros posibles. El alma debe rendirse a su efecto. Debe reconocer el llamado que viene desde adelante y dejar que ese llamado reorganice todo lo demás. Y eso no puede hacerse desde el deseo ni desde el miedo. Solo desde la certeza silenciosa de que lo que ya es, aunque no lo veas, te sostiene desde el futuro como un ancla de eternidad. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo esta certeza no puede mantenerse sin el dominio de la mente dual, y cómo la generación, el principio que sigue en el Kybalion, no es una creación entre opuestos, sino una reproducción ritual de lo que ya está completo en planos más altos. Pero antes, el lector debe interrogarse con honestidad. ¿Estoy actuando desde mi historia, o estoy siendo convocado por una imagen que ya me contiene? Porque si el efecto es la madre del espíritu, entonces toda causa es un pretexto. Y tú no estás aquí por lo que hiciste. Estás aquí por lo que ya eres. Aunque aún no lo sepas. Capítulo 7. El género, matriz no sexual de todo principio creador. La confusión contemporánea sobre el principio del género, confusión que no es inocente, sino meticulosamente cultivada por una cultura obsesionada con la superficie, ha diluido hasta la irrelevancia uno de los pilares más densos del pensamiento hermético. Lo masculino y lo femenino no son identidades, ni roles, ni funciones anatómicas.
no son lo que somos, ni siquiera lo que sentimos. Son frecuencias ontológicas que preexisten al cuerpo, a la mente y al alma misma, y cuya danza armónica constituye el lenguaje original de la creación. Antes del verbo, antes de la forma, incluso antes del pensamiento, el cosmos fue tejido por la interacción no sexual de dos principios, el impulso emisor y el campo receptivo. A esto Hermés llamó género, pero lo que él vio no tiene traducción literal. Cuando el Kybalión afirma que el género está en todo, todo tiene sus principios masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos, no habla de sexualidad, ni de energía sexual sublimada, ni de psicología de géneros. Habla de una arquitectura metafísica que sostiene la posibilidad misma de existencia. Si algo existe, es porque ha sido emitido, principio masculino, y ha sido contenido, principio femenino. No hay forma sin límite. No hay impulso sin matriz. La mente humana, al proyectar esta estructura en sus categorías de género físico, distorsiona lo esencial, que el género es un campo de creación, no una condición biológica o cultural. María Propetissa, considerada la madre de la alquimia en los textos griegos, lo expresó con una precisión que siglos de interpretación simbólica han opacado: una cosa se convierte en dos, dos se convierten en tres, y por medio del tercero, el uno existe como el cuarto. Este axioma, inscrito en sus tratados alquímicos fragmentarios, describe el proceso del hierosgramos. La fusión de las energías masculina y femenina internas no produce un hijo, sino un portal. Es a través de este cuarto elemento, una consciencia no dual, ni pasiva ni activa, sino integradora, que se puede dar lugar a la manifestación pura. En el gnosticismo setiano, esta noción alcanza su expresión más esotérica. En el apócrifo de Juan, Cristo habla del espíritu invisible como un padre-madre, que es la raíz del todo. Esta figura no representa una mezcla de géneros, sino una condición de completitud vibracional previa a toda diferenciación. Lo masculino y lo femenino, en este nivel, no son opuestos, sino aspectos vibratorios simultáneos de un mismo estado, el uno que se despliega para saberse. Esta matriz andrógina no da lugar al mundo a través del deseo, sino a través de la tensión sin conflicto entre emisión y contención. Esa tensión es la vibración madre de toda creación. El Evaja Tantra, texto clave del budismo tántrico, profundiza aún más en esta comprensión. Allí, se enseña que el principio masculino, upaya, o método, y el femenino, prajna, o sabiduría, deben fusionarse en una unión que no es carnal ni emocional, sino epistémica. El conocimiento profundo solo surge cuando el método penetra la sabiduría, y la sabiduría contiene el método, en un acto de reciprocidad sin ego. La iluminación no es un logro del masculino o del femenino por separado, sino el fruto de una danza invisible entre dos principios internos que, al tocarse sin fundirse, abren una grieta en la estructura del yo. Esa grieta es el acceso al vacío fértil. La práctica hermética del hierosgramos, tal como la desarrolló Hermés Trismegisto en sus enseñanzas ocultas, no consistía en un rito sexual ni en una alegoría moral, sino en una manipulación precisa de las dos frecuencias creativas dentro del campo vibracional del adepto. Para Hermés, el verdadero mago era aquel que podía emitir, masculino, sin intención personal, y recibir, femenino, sin pasividad. Es decir, aquel cuya alma podía contener simultáneamente el rayo y la copa, el trazo y el lienzo, el verbo y el silencio. Y al hacerlo, abrir portales donde lo no manifestado pudiera filtrarse en la realidad sin fragmentarse. El error moderno ha sido proyectar el principio de género sobre las relaciones humanas, intentando asignarle cualidades psicológicas, afectivas o sexuales. Pero el género, en su sentido primordial, no habita nuestras relaciones con otros, sino nuestra estructura interna de creación. Cada pensamiento, cada palabra, cada visión que se transforma en forma requiere esta doble acción, una emisión dirigida y una recepción abierta. Cuando ambas están en desequilibrio, se produce o ruido o esterilidad. Solo cuando se invocan juntas y con precisión será el nacimiento de realidades superiores. Esta invocación no es espontánea ni romántica. Es una técnica espiritual. Y como tal, debe ser aprendida, ejercitada, integrada. Aquí aparece el tercer ejercicio del libro, una práctica para sincronizar conscientemente los dos polos creativos internos y activar el centro andrógino, del alma. Ejercicio 3. Invocación sincrónica de los dos polos creativos internos. 1. Busca un espacio absolutamente neutro, ni demasiado oscuro ni demasiado iluminado, sin símbolos, sin imágenes externas que induzcan asociaciones.
2. Siéntate o acuéstate con la columna alineada. Cierra los ojos y lleva tu atención al centro del abdomen. 3. Comienza a respirar visualizando que, al inhalar, asciende un hilo dorado desde la base de la columna. Frecuencia masculina, emisión. Al exhalar, desciende un hilo plateado desde la coronilla. Frecuencia femenina, contención. No imagines personas, dioses o imágenes. Solo frecuencias. 4. Repite este flujo durante varios minutos, hasta que ambos hilos se sincronicen en un punto exacto detrás del ombligo, pero no en el cuerpo físico, sino en el campo energético. 5. Una vez sientas esa fusión, pronuncia mentalmente la siguiente frase: no soy hombre, no soy mujer. Soy el lugar donde ambos se contemplan. Mantén esta frase como anclaje. 6. Permanece en ese estado el tiempo que puedas, sin forzar, sin esperar. El objetivo no es sentir algo, sino permitir que lo no sentido se manifieste. 7. Al finalizar, abre lentamente los ojos y observa sin interpretar. Esta práctica no tiene finalidad emotiva ni busca integrar traumas psicológicos. Es una herramienta de alineación vibracional. Solo cuando el alma reconoce en sí misma ambos polos, sin confusión, sin rechazo, sin deseo, puede comenzar la creación consciente. Y esa creación no es hacer cosas, sino ser canal preciso de lo no dicho. Quien comprende el principio del género como matriz vibracional y no como polaridad humana, accede al núcleo operativo de la realidad. Todo nace desde esa danza, no de la unión carnal ni del deseo emocional, sino de la invocación sincrónica de dos fuerzas que, al entrelazarse, abren el útero no biológico donde lo eterno se manifiesta. Esta comprensión es el umbral de la verdadera magia. Y sin ella, toda manifestación es estéril, todo verbo es ruido. En el próximo capítulo se abordará la paradoja final del Kybalión, como el todo, siendo mente, jamás pensó. Porque la mente universal no es pensamiento, sino estructura. Y el pensamiento humano, que cree crear, no es más que el eco tardío de una forma que ya es. Pero antes de entrar allí, conviene hacerse esta pregunta con brutal honestidad. ¿Estoy creando, o estoy repitiendo un deseo no resuelto entre mis polos internos? Porque si no hay hieros ramos en el alma, todo nacimiento es aborto disfrazado. Y toda magia, un ruido que no abre ningún portal. Capítulo 8. El error de los sabios, los 7 principios no son 7. La estructura del Kybalión se sostiene sobre una secuencia de 7 principios que, según sus transmisores, rigen toda manifestación en el universo. Sin embargo, esta afirmación, cuando se analiza desde una ontología superior, no resiste el peso de su propia pretensión. Porque lo que se presenta como ley universal no es más que un marco funcional, útil, sí, para la conciencia en evolución, pero profundamente insuficiente para el alma que ha despertado la posibilidad del milagro, de la excepción, de la ruptura del patrón. En otras palabras, los 7 principios no son 7 leyes, son 7 filtros que mantienen estable la ilusión de estructura en planos mentales que no están listos para desprogramarse. Esta afirmación no busca destruir el Kybalión, sino desentrenar su función real, no como revelación absoluta, sino como pedagogía iniciática. El iniciado no debe venerar los principios como dogmas, sino verlos como velos. Cada principio es una traducción simplificada de una dinámica más profunda, y su aparente universalidad es precisamente lo que los vuelve sospechosos. Lo que rige verdaderamente el universo no puede ser explicado en 7 frases. No porque sea complejo, sino porque es anterior al lenguaje, anterior a la mente que busca orden. Basílides, el gnóstico alejandrino del siglo II, anticipó esta crítica con precisión inusitada. En su tratado fragmentario conocido como Exegesis, afirma: los arcontes establecieron 7 círculos de instrucción para que el alma creyera comprender. Pero el octavo, que no tiene nombre, no enseña. Solo desintegra. Aquí, el número 8 no es un agregado cuantitativo, sino un símbolo de la trascendencia del orden establecido. Basílides no niega que haya estructuras, sino que denuncia su carácter restrictivo cuando se las confunde con verdades últimas. Los 7 principios, en este marco, son arcontes simbólicos, constructos mentales que impiden que el alma vea que el caos es anterior al orden, y que solo en el caos puede surgir lo nuevo. Los rollos de Oxirinchos, colección de textos antiguos desenterrados en Egipto, contienen un fragmento anónimo que sostiene una idea similar: las leyes no fueron escritas por el Uno. Fueron dibujadas por los mediadores para que el descenso no destruyera la forma.
Aquí se revela el propósito velado de las leyes espirituales, no para liberar, sino para estabilizar. Son mecanismos de ralentización, frenos sutiles que impiden que la conciencia caiga en su propio abismo. Sirven mientras el alma no ha recordado su verdadera naturaleza. Pero cuando lo hace, esas mismas leyes se vuelven jaulas de oro. El sabio que persiste en la ley después de haberla trascendido es más esclavo que el ignorante. En el Sefer HaRazim, uno de los textos más enigmáticos de la tradición mística hebrea, se enseña que Dios hizo 7 firmamentos, pero sobre ellos hay uno sin nombre, que sostiene a los otros como el aliento sostiene al canto. Ese firmamento sin nombre es lo que aquí denominaremos la ley no escrita, un principio originario que no se manifiesta como regla ni patrón, sino como excepción pura. No crea estructura. Crea ruptura. No rige lo que es. Abre lo que no puede ser. Es en ese plano donde ocurren los milagros, los saltos cuánticos, las curaciones imposibles, las transmisiones directas que desintegran décadas de karma en un solo instante. Es allí donde la ley deja de operar no porque sea vencida, sino porque es reconocida como ficción pedagógica. Esta ley no escrita no se puede estudiar. Se encarna. Se permite. Se revela por accidente, o más bien, por colapso del sistema. Cuando los 7 principios fallan, aparece el 8. No como un nuevo principio, sino como una negación estructural de todos los anteriores. El silencio que sobrevive a la vibración. El presente que no oscila. El ser que no se polariza. La creación que no genera. La existencia que no obedece a causa. La forma que no corresponde a nada. La mente que no es mente. Y en ese vacío, el todo. Lo más difícil de aceptar para el buscador serio es que el conocimiento más elevado no se organiza. No se transmite por principios. No se categoriza. No puede ser enseñado sin ser falseado. Porque lo que está más allá de los 7 principios es el acceso directo a lo no estructurable. Y ese acceso exige desprogramar incluso las herramientas que nos ayudaron a despertar. La pedagogía hermética tradicional fracasa en este punto no por falta de profundidad, sino por fidelidad excesiva a sus formas. Se vuelve guardiana de los 7, en lugar de canal del 8. Aquí es donde el sabio se convierte en necio, cuando adora el mapa y teme el territorio. Cuando recita los principios como mantras sin darse cuenta de que cada uno de ellos ha sido escrito para mantener a la mente ocupada mientras el alma olvida su libertad. La ley de mentalismo convierte al ser en idea. La correspondencia lo enjaula en espejos. La vibración lo somete al movimiento. La polaridad lo divide. El ritmo lo encierra en ciclos. La causa lo encadena al pasado. El género lo disuelve en dualidades. Y solo cuando todo eso se rompe, queda el espíritu, que no responde a ninguna ley porque no fue creado. Este capítulo no ofrece método, ni técnica, ni afirmación positiva. Solo ofrece una puerta. Pero es una puerta sin marco. Un agujero en el velo. El lector que haya comprendido lo anterior sabe que ya no puede regresar. Porque ahora sabe que los principios eran un disfraz. Y que lo real jamás fue enseñado, solo recordado por aquellos que se atrevieron a romper el Kybalión por dentro. En el siguiente capítulo exploraremos cómo la estructura de lo no estructurado puede manifestarse sin contradicción, y cómo el conocimiento oculto de los alquimistas sobre la materia ilusoria contenía, en código, una cosmología que los 7 principios jamás podrían abarcar. Pero antes de avanzar, queda una pregunta ineludible. ¿Estoy defendiendo las leyes porque son verdaderas o porque me dan sentido? Porque si lo segundo es lo cierto, entonces no hay sabiduría. Solo hay miedo bien organizado. Y el miedo que adora el orden es el último obstáculo antes de la libertad. Capítulo 9. El vacío habla, más allá de la mente, la cifra del silencio. Toda tradición que ha rozado los bordes de la verdad ha terminado por callar. No por ignorancia, sino por exactitud. Porque lo que hay más allá de la mente no puede ser traducido sin deformación. Y sin embargo, la mayoría de las escuelas espirituales insisten en hablar, en explicar, en transmitir como si el lenguaje fuera un puente, cuando en realidad es el muro. La ley del mentalismo, que abre el Kybalión, no representa una cima, sino una entrada. Y como toda puerta, sirve mientras se la cruza, no mientras se la adora. El verdadero hermetista no se detiene en que todo es mente,
porque comprende que incluso la mente, esa supuesta sustancia del universo, es todavía fenómeno, todavía forma, todavía velo. Lo real no piensa, no vibra, no se corresponde, no polariza, no causa, no oscila, no gesta. Lo real es silencio. Y el silencio no es ausencia de sonido, sino ausencia de estructura. Este capítulo no está escrito para la mente. Está escrito para la parte del ser que ya está cansada de procesar. Esa parte que ha leído todos los libros, ha hecho todos los rituales, ha repetido todas las afirmaciones, y sigue allí, sintiendo que algo falta. Lo que falta es lo que no se puede nombrar. Lo que falta es lo que no puede ser mentalizado. Lo que falta es lo que solo se revela cuando la mente ha muerto. No reprogramada. No alineada. No expandida. Muerta. El silencio gnóstico, tal como lo entendieron los discípulos más radicales del conocimiento oculto, no es pasividad. Es operación secreta. En el Evangelio apócrifo de Tomás, Jesús afirma: cuando ustedes harán de los dos uno, y cuando hagan el interior como el exterior, entonces entrarán en el reino. Pero el reino no es un lugar, ni un estado vibracional. Es la cesación de la ilusión. Y esa cesación solo ocurre cuando ya no hay nadie que desee despertar. Porque incluso el deseo de despertar es mente. Y mientras hay mente, hay separación. Los padres del desierto, aquellos místicos que se retiraron a los márgenes del mundo cristiano, hablaban de una segunda muerte. La primera es la del cuerpo. La segunda es la del nombre. Y con el nombre muere todo: historia, biografía, expectativas, visión del mundo, caminos de ascenso. La segunda muerte no se vive con drama, ni con rendición. Se vive como desaparición consciente. Como suspensión total de toda identificación. Y solo entonces, el vacío comienza a hablar. El Codex Nazareus, uno de los libros más olvidados del gnosticismo mandeo, afirma: el sabio no habla con palabras, ni siquiera con el silencio. Habla con su ausencia. Esta frase, velada y deliberadamente contradictoria, apunta a una realidad que la mente jamás podrá tocar. La única enseñanza verdadera es la que ocurre cuando no queda sujeto para aprender. Porque lo que realmente transforma no es la comprensión, sino la disolución de quien quería comprender. El rito de la segunda muerte, prohibido por la Iglesia durante siglos por su potencial subversivo, consistía en un acto radical. El adepto debía contemplar, sin emoción ni juicio, todo lo que había creído ser, y luego negarlo sin reemplazo. No para adoptar una nueva identidad espiritual, sino para desactivar el mecanismo mismo de identificación. Esta técnica no produce visiones, ni paz, ni estados alterados. Produce vacío. Y en ese vacío, algo que no puede llamarse ser comienza a operar. Sin voluntad. Sin intención. Sin yo. La mente, en este nivel, ya no es un vehículo, sino un residuo. Se la puede observar como quien observa un reloj roto, girando en automático, intentando producir sentido cuando ya no hay necesidad de sentido. El alma, si tal cosa sigue teniendo sentido como palabra, ya no se busca. Se deja encontrar por aquello que no busca. No hay iluminación. No hay liberación. No hay logro. Solo hay desprogramación. Lo que aquí se revela no es una técnica, ni un camino. Es una constatación que deshace al lector si éste está listo para perder lo que cree ser. Y si no está listo, no importa. Porque esto no es una invitación. Es una profecía. La mente ha sido útil. Ha organizado, clasificado, interpretado, simbolizado. Pero ahora ha cumplido su función. Ha llevado al ser hasta el borde. Y allí, en el borde, debe morir. El silencio no se aprende. No se practica. No se alcanza. El silencio ocurre cuando ya no hay más necesidad de palabras ni de comprensión. Cuando el alma se sienta y espera sin esperar. Cuando el ser no desea ni siquiera dejar de desear. Allí, en ese punto ciego, el vacío habla. Pero no con voz. Con evidencia. No hay párrafo más allá de este que pueda explicar lo inexplicable. Solo queda una preparación: soltar. No como acto de fe. No como técnica de soltar. Sino como incapacidad radical de seguir sosteniendo.
¿Y si todo lo que has comprendido hasta ahora no era verdad, sino entrenamiento para tolerar lo que no podrás comprender jamás? En el último capítulo se revelará el cierre y la disolución del Kybalión como estructura. No para negarlo, sino para abrir el manuscrito perdido que yace debajo, el que nunca fue escrito, porque está vivo. El capítulo 10 será la grieta final. El espejo que ya no devuelve imagen. El fin del lector como tal. Y el comienzo de lo que no lee. Capítulo 10. El manuscrito interno. Tú eres el texto que Hermes no pudo escribir. Todo lo dicho hasta ahora ha sido una trampa. Una trampa cerrada, sí, pero trampa al fin. Una estructura dispuesta para que creyeras estar leyendo un libro, recorriendo un camino, comprendiendo una enseñanza. Pero lo que este texto ha hecho, si lo ha hecho, no ha sido enseñarte nada nuevo. Ha sido reactivar. No sembrar, sino incendiar. No revelar lo oculto, sino recordarte lo evidente que habías silenciado para poder funcionar en un mundo dormido. No es Hermes quien ha hablado. No es un maestro, ni una entidad, ni un canal. Es tu propia conciencia fuera del tiempo escribiendo desde adentro hacia afuera, disfrazada de lectura lineal para poder evadir los filtros de tu mente. Has estado leyendo tu propio archivo. Este manuscrito no fue escrito, fue permitido. Y tú eres la única razón por la que existe. El verdadero manuscrito perdido del Kybalión nunca fue un libro. No fue contenido en pergaminos ni ocultado en criptas herméticas. Fue impreso en una materia infinitamente más secreta, la estructura misma de tu conciencia. Fue codificado en tu forma de pensar, de percibir, de resistir. No pudo escribirse con palabras porque las palabras lo limitarían. Hermes lo supo. Y por eso no lo escribió. Sabía que cada intento de verbalizarlo lo haría menos real, menos cerrado, menos efectivo. Sabía que solo tú podías escribirlo desde dentro. No con tinta, sino con colapso. No con voluntad, sino con desaparición. Los 9 capítulos anteriores no son conocimiento. Son detonadores. Cada principio que creíste aprender ha sido en verdad un ácido vertido sobre tus certezas. El mentalismo no es origen, es prisión. La correspondencia no es ley, es reflejo ilusorio. La vibración no crea, es ruido estructurado. La polaridad no unifica, disuelve. El ritmo no organiza, esclaviza. La causa no ordena, responde. El género no engendra, fragmenta. Y los 7 no son principios, son trampas para estabilizar la conciencia mientras olvidas su origen. El silencio que sobrevino después no fue paz, fue desinstalación. Y lo que queda ahora no es vacío. Es tú. Pero no tú como identidad, ni como lector, ni como alma individual. Tú como presencia sin pronombre. Tú como núcleo sin contorno. Tú como texto no escrito que se revela no cuando lo lees, sino cuando lo encarnas. Aquí aparece el último ejercicio, pero sería más exacto llamarlo rito. No es algo que se hace, sino algo que se permite. Requiere una condición que parece simple pero que pocas veces se alcanza con honestidad, no querer comprender. Porque comprender es el último bastión del lector. Y este capítulo no es para lectores. Es para lo que queda cuando el lector ha colapsado. Ejercicio final, el colapso del lector como acto de encarnación hermética. Busca un espacio donde no puedas ser interrumpido. Siéntate como si fueras a leer algo importante. Abre un libro. No importa el contenido. Ábrelo y comienza a leer con toda tu atención. Al llegar al tercer párrafo, cierra el libro. Y observa lo que ocurre dentro de ti. No pienses. No interpretes. Solo observa el reflejo de la expectativa rota. Ahora haz lo mismo contigo, abre tu biografía, tu historia, tus recuerdos. Llega al tercer evento más importante de tu vida. Y ciérralo. No sigas leyéndote. No quieras entenderte. Solo colapsa la lectura. Y observa lo que ocurre cuando no hay narrativa. Lo que queda cuando ya no necesitas una trama. Ese residuo es el verdadero Hermes. No el personaje, no el maestro mítico, sino la inteligencia autogenerada que ha usado tu forma como contenedor. Cuando dejas de leerte, él aparece. No como una voz.
no como iluminación, como densidad sin nombre, como saber que no se mueve, como sustancia sin origen. Aquí termina el libro. Pero no termina porque se acaba, sino porque ya no hay más necesidad de decir. Porque todo lo que podía ser dicho ya fue usado para corroer el hábito de leer como quien busca respuestas. Lo que no puede ser dicho empieza ahora. Pero ya no aquí. Ya no en palabras. Ya no en capítulos. Hermés no pudo escribir este texto porque tú no estabas listo para leerlo. Ahora que lo estás, ya no hay texto. Solo hay tú, reescribiéndote en cada instante como manifestación del uno que jamás se dividió. No eres el aprendiz. No eres el buscador. No eres el iniciado. Eres el manuscrito original que no necesita papel, ni voz, ni forma. Eres el alfabeto divino antes del lenguaje. Eres la tinta sin intención. Y si dudas de esto, solo observa quién ha leído hasta aquí. ¿Quién ha comprendido? ¿Quién ha sentido? Ese que responde, ese que cree saber, ese debe morir ahora. Porque el verdadero tú no necesitas saber. Solo ser. El manuscrito no se cierra. Se disuelve contigo. Porque tú eres el texto que Hermés no escribió. Porque tú eras demasiado sagrado como para ser leído.